Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy 30 de mayo de 2021. Señor secretario, por favor, verifique el quórum y dé cuenta con el orden del día, si es tan amable. Con su autorización, magistrado presidente, buenas noches a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día que fue propuesto para esta, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-058-2021. 3. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-067-2021. 4. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-070-2021. Y 5. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-074-2021. Todos estos para quedar como TED-JE-058-2021 y acumulados. El siguiente punto del orden del día es puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JE-057-2021. Y el último punto del orden del día es puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del incidente del expediente número TED-JE-066-2021. Son los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración el orden del día propuesto. Si no hay ninguna intervención al respecto, por favor, señor secretario, sométalo a votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día que fue propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. El primero de los asuntos propuestos corre a cargo de la ponencia de su servidor. Por favor, maestro Jonathan Ramírez Luna, nos cuenta con el proyecto correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios de la ciudadanía identificados con los números TED-JE 058-2021, TED-JE 067-2021, TED-JE 070-2021 y TED-JE 074-2021, promovidos por Manuel Vázquez Conchas y otros, a través de los cuales la y los promoventes controvertían el acuerdo ITCG 180-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La ponencia propone, en primer lugar, que previo al análisis del estudio de fondo de dichos juicios, la acumulación de los mismos, ello al existir identidad en el origen del acto impugnado, pues en todo se controvierte el acuerdo ITCG 180-2021, a través del cual el Consejo General aprobó las solicitudes de registro de candidaturas de integrantes ayuntamientos en Tlaxcala presentadas por el PAN, mismas que contendrán el proceso electoral ordinario 2020-2021. Por lo que respecta al análisis de fondo, se controvierte el registro de 3 candidaturas a presidencias municipales, una de ellas contra de Juan Comachi, Tlaxcala y Apizaco. Así, por cuanto hace la candidatura a presidente municipal de contra de Juan Comachi, la parte actora señala que el ciudadano José Guadalupe Conde Bautista, al haber sido electo como presidente de comunidad por el sistema de usos y costumbres, la licencia para separarse del cargo debió haberla solicitado ante la asamblea comunitaria y no ante el cabildo del ayuntamiento. Dicho agravio se considera que es infundado, porque de lo dispuesto por la Constitución local, así como la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, las presidencias de comunidad son órganos desconcentrados de la administración pública municipal y estarán subordinadas al ayuntamiento del municipio del que formen parte y tendrán el carácter de municipios, al igual que el resto de los integrantes del ayuntamiento respectivo, sin que la legislación exista disposición alguna por la forma en que accedieron a dicho cargo. Y si bien es cierto que José Guadalupe Conde Bautista resultó electo por el sistema de usos y costumbres para ocupar el cargo de presidente de comunidad de San José Aztatla, lo cierto es que una vez que tomó posesión del cargo como presidente de comunidad,
adquirió los mismos derechos y obligaciones que el resto de los presidentes y presidencias de comunidad, con independencia de que, como ya se dijo, el tipo de elección o la forma en que haya adquirido ese carácter. Por lo tanto, el órgano encargado para expedir la licencia del cabildo era el cabildo del ayuntamiento y no la asamblea comunitaria, como lo hace valer el promovente. Por lo que, al no existir disposición alguna en la que sustente que los presidentes y presidentes de comunidad electos por el sistema de usos y costumbres deban observar reglas distintas o ser independientes del ayuntamiento al que pertenezcan, para ejercer los derechos políticos como el ser votado tengan que observar mayores cargas que las que tienen los demás presidentes de comunidad, es que se considera que el actuar del referido ciudadano fue correcto. En segundo lugar, el promovente refiere que el ciudadano José Guadalupe Conde Bautista no se separó con 90 días de anticipación de su cargo como presidente de comunidad, ello al considerar que el referido ciudadano, posterior a la fecha en que surtió efectos su licencia para separarse del cargo, continuó recibiendo una remuneración por concepto del ejercicio del mismo, así como recurso económico que le correspondía a su comunidad. Al respecto, se encuentra acreditado que posterior al 5 de marzo, fecha en que José Guadalupe Conde Bautista se separó del cargo que ostentaba como presidente de comunidad, no recibió recurso alguno que le correspondiera a la misma. Y si bien recibió un par de pagos posterior a dicha fecha, dichas cantidades fueron devueltas sin que exista prueba alguna que genere cuando menos un indicio de que las mismas fueron empleadas en su campaña electoral. Asimismo, tampoco existe constancia de que posterior a esos pagos recibiera algún otro por concepto de remuneración por el ejercicio del cargo. Finalmente, el promovente alega que José Guadalupe Conde Bautista fue omiso en presentar sus informes de los gastos que generó durante el periodo de precampañas derivado de su participación en el proceso interno de selección de candidaturas que llevó a cabo el Partido Acción Nacional. Dicho agravio se considera infundado, pues del análisis del contenido del acuerdo INE-CG 302-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del cual se dictó resolución respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos y presidencias de comunidad correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Tlaxcala, no fue posible encontrar el nombre de José Guadalupe Conde Bautista. Asimismo, de los reportes de monitoreo realizados por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Junta Local del INE en Tlaxcala, mismos cobran en las constancias que fueron remitidas a este tribunal, no fue posible advertir que no se detectó ningún acto o propaganda electoral del referido ciudadano. Aunado a lo anterior, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE informó que de la investigación realizada no se localizó registro alguno de que José Guadalupe haya sido objeto de sanción alguna. Con base a lo anterior, se puede concluir que José Guadalupe Conde Bautista no incumplió con alguna obligación en materia de fiscalización y por consiguiente no le fue impuesta sanción alguna que haya generado la pérdida de su registro como precandidato o candidato. Ahora bien, por lo que respecta al registro de Claudia Pérez Rodríguez como candidata al cargo de presidenta municipal de Tlaxcala, fue impugnada a través del juicio electoral TED-JE 067-2021, en el que la promovente alega que la referida ciudadana participó de manera simultánea en dos procesos de selección interna de candidaturas de diversos partidos, respecto de los cuales no media coalición de por medio, vulnerando con esto lo dispuesto en el artículo 227, párrafo 5 de la Ley Electoral General. En ese contexto, se encuentra acreditado que Claudia Pérez Rodríguez participó en dos procesos internos de selección de candidaturas diferentes de diferentes partidos políticos en el mismo proceso electoral concurrente, esto es, en un proceso de selección de candidaturas a Diputación Federal y a una candidatura a Presidencia Municipal. Por lo que, si bien la prohibición contenida en el artículo 227, párrafo 5 de la Ley Electoral General es aplicable a elecciones federales, lo cierto es que, como se dijo, la referida ciudadana se controvierte una participación de forma simultánea por haber participado en un proceso de selección de candidaturas a nivel federal y otro a nivel local, por lo que de acreditarse lo expuesto por el actor se podría vulnerar dicha disposición. Dicho lo anterior, se considera que, contrario a lo referido por el promovente, las participaciones de Claudia Pérez Rodríguez no se desarrollaron de manera simultánea, ya que previo a que participara en el proceso interno del Partido Acción Nacional, se desistió de seguir participando en el proceso interno de Morena. Por lo tanto, al momento en que presentó su solicitud para participar en el proceso interno de selección de candidaturas del PAN, en el que obtuvo el carácter de candidata al cargo de presidenta municipal de Tlaxcala, ya no se encontraba participando en ningún otro proceso de selección interna de candidaturas de algún partido político diverso al PAN. Finalmente, el promovente alega que la referida ciudadana fue omisa en presentar informes de gastos que generó durante el periodo de campañas derivados de su participación en el proceso interno de selección de candidaturas que llevó a cabo el Partido Acción Nacional. Dicho agravio se considera infundado, pues al igual que la candidatura anterior del análisis al contenido del acuerdo INE-CG 302-2021, no fue posible advertir
que la ciudadana haya generado algún acto o propaganda electoral de la referida ciudadana. Aunado a lo anterior, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE informó que la investigación realizada no se localizó registro alguno en nombre de Claudia Pérez Rodríguez que haya sido objeto de sanción alguna. Con base en lo anterior, se puede concluir que la referida ciudadana no incumplió con ninguna obligación en materia fiscal y por consiguiente no le fue impuesta sanción alguna que haya generado la pérdida de su registro como precandidato o candidata. Por último, la parte actora alega que Pablo Vadillo Sánchez, candidato por el PAN a la presidencia municipal de Apizaco, es inelegible, ello porque considera que su postulación se trata de una elección consecutiva. Al respecto, a juicio de la ponencia, no le cita razón al actor, ya que el planteamiento realizado no puede ser considerado como una elección consecutiva, en razón de que se está en el supuesto de reelección cuando una persona que habiendo desempeñado un determinado cargo se postule en la elección próxima al mismo, lo que en el caso no acontece, pues como lo refiere el propio promovente, el ciudadano Pablo Vadillo Sánchez, ostentaba el cargo de regidor en el ayuntamiento de Apizaco, cargo respecto del cual se separó para poder contender en el presente proceso electoral local al cargo de presidente municipal de Apizaco, es decir, para un cargo totalmente distinto al cual había resultado electo en el proceso electoral local inmediato anterior. Con base en lo anterior, se propone confirmar el acuerdo ITCG 180-2021 en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, maestro Jonathan. A nuestra consideración el proyecto de cuenta. Si no hay ninguna intervención al respecto, por favor, señor secretario, sométalo a votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el proyecto que ha sido propuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En el expediente TTJE 058/2021 se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios electorales identificados con las claves TTJE 067, 070 y 074/2021 al diverso 058/2021. Segundo, se confirma el acuerdo ITCG 180/2021 en lo que fue materia de impugnación. Continuamos con el orden del día. Por favor, magistrada Claudia Salvador Ángel, si puede indicar sobre la cuenta de los asuntos restantes. Gracias, magistrado presidente. Magistrado, maestro Juan Antonio Carrasco Martínez, le solicito de cuenta con los proyectos que se someten a consideración del Pleno. Buenas noches, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral 57/2021 promovido por el representante suplente del partido Morena ante el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en contra de la aprobación del registro de Pedro Cocoletsi Rodríguez como candidato a presidente municipal de Concla de Juan Comatzi, postulado por el partido Encuentro Solidario. En la consulta se identifican dos agravios. El problema jurídico a resolver respecto del primero es determinar si es contraria a derecho la aprobación por parte del Consejo General del ITE del registro de Pedro Cocoletsi Rodríguez como candidato postulado por el PES, al haber incumplido con su obligación de entregar los informes de precampaña por haber participado en dos procesos intrapartidistas de selección de candidaturas, a lo que en el proyecto se establece que no es jurídicamente posible atender la sustancia del planteamiento del partido actor, porque la revisión de los informes de precampaña, así como las sanciones derivadas de su falta de entrega, son parte del Sistema Nacional de Fiscalización cuya implementación corresponde en exclusiva al Instituto Nacional Electoral, por lo que no corresponde a este tribunal realizar algún pronunciamiento sobre dicha materia. En ese tenor, este tribunal no puede determinar la cancelación del registro de una candidatura
derivado de la omisión de entrega de informes de pre-campaña, puesto que ello es una competencia del INE, que inclusive es solamente revisable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tampoco puede este tribunal declarar la cancelación del registro de una candidatura por existir una sanción en ese sentido por parte del INE, ya que la eficacia de una resolución de ese tipo no requiere la ratificación o validación por parte de un tribunal electoral local, sino que aplica inmediata e incondicionalmente una vez emitida por la Autoridad Nacional Electoral. En el segundo de los agravios, el problema jurídico es determinar si resulta contrario a derecho la aprobación por parte del Consejo General del ITE del registro del candidato de que se trata en función de haberse actualizado la transgresión a la prohibición de no participar en dos procesos intrapartidistas de selección de candidaturas. Se considera que no le asiste la razón al partido actor, dado que no existe disposición aplicable en el orden jurídico electoral aplicable al Estado de Tlaxcala que prohíba la participación simultánea de las personas en proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, por lo que no puede aplicarse la consecuencia jurídica de cancelar una candidatura sin que ello se base en una restricción legislativa. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del incidente de aclaración de sentencia dictada en el juicio electoral 66 del 2021, promovido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En dicha resolución se determinó, entre otros efectos, revocar la resolución ITCG 194-2021 en lo que fue materia de impugnación y, en consecuencia, la cancelación exclusiva de las 20 candidaturas propietarias y suplentes en las que se realizó un cambio de género. Para dar cumplimiento a la resolución, la autoridad responsable solicitó la aclaración de sentencia. La consulta propone que es procedente aclarar que las personas titulares de las 20 candidaturas canceladas sí pueden ser postuladas por el partido Fuerza por México, siempre que participen con el género con el que inicialmente solicitaron su registro, aunque cambien de cargo en la postulación para garantizar el cumplimiento al principio de paridad de género. Ello en razón de que no existe dispositivo legal que establezca como consecuencia jurídica del actuar de los candidatos y candidatas involucradas el no poder participar de las nuevas postulaciones, siempre y cuando con ello no se violenten las normas jurídicas aplicables. Ahora bien, en relación a los cuestionamientos referentes a la protección de la información, verificación de la paridad de género, así como los efectos de un eventual cumplimiento parcial o incumplimiento, se estima que no es procedente emitir aclaración alguna, pues los efectos establecidos en su momento, así como la parte que se propone aclarar, corresponden a los límites de lo resuelto. Incluso, como resultado del fallo, se dejó en libertad al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para determinar lo conducente. Esto en razón de que el Instituto es un organismo autónomo que cuenta con libertad de atribuciones en los términos que señalan la Constitución y la ley de la materia, que se expresa en la facultad de resolver con libertad conforme a su esfera de atribuciones, para lo cual puede hacer uso de los diversos métodos de aplicación, interpretación e integración del derecho, como los previstos en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal o el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, maestro Juan Antonio. A nuestra consideración, los proyectos de cuenta. No hay intervención. Magistrado presidente, yo quisiera intervenir para referirme a los dos proyectos. No sé si va a intervenir usted o el magistrado Miguel Nava previamente. Sí, yo sí quiero hacer dos comentarios, aunque propiamente no están relacionados con el fondo de los asuntos, meramente son dos aclaraciones, pero si me permite de una vez las comento. Sí, magistrado, Bien, adelante. gracias. Bueno, respecto del 58, nada más como pudiera entenderse que estamos incluso en la misma sesión emitiendo dos criterios diferentes para resolver dos asuntos similares, ¿no? Como lo escuchamos en el 58 y acumulados, dentro de uno de los agravios que ahí se trataron,
se ventiló el tema de que una candidata habría participado en dos procesos internos de diferentes partidos y que por tanto la pretensión de la parte actora es que no se le negara el registro por esa razón. Igualmente en el 58 se plantea la misma circunstancia, nada más que hay una diferencia entre ambos. Y bueno, la solución en el 58 es como ya lo escuchamos, que no había habido tal simultaneidad porque la candidata había renunciado primero al primer proceso interno e incluso a la militancia del partido para postularse después por otro. Es decir, los procesos internos en su caso no fueron simultáneos. Caso distinto, en el 58, en donde se concluye, como lo escuchamos ya también de la cuenta, se concluye que no es aplicable la normatividad, en el sentido de que, bueno, la normatividad de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que se trata de una elección local. La diferencia notoria ahí entre ambos casos, y porque consideramos que en el que propuso la ponencia a cargo de su servidor, que sí era de analizarse en todo caso la procedencia la aplicación de esta ley, de esta porción normativa, es porque ahí sí está involucrada una candidatura o lo que fue una candidatura, precandidatura o un proceso interno relativo a una elección federal, y en el segundo caso no. Se trataba ambas de elecciones locales. Entonces, ahí hay la diferencia que yo encuentro, y nada más quería, como les decía al principio, hacer esa aclaración en el sentido de que no se entienda, no se vaya a entender que estamos emitiendo criterios diversos incluso en la misma sentencia para asuntos similares, porque no son asuntos similares, tienen esa diferencia que me parece importante. Respecto bueno, si quiere, si va a haber comentario respecto de después ya comento el respecto del 66. Sí, magistrado. Bueno. Adelante, magistrado. Sí, pues redundando un poquito los comentarios que refiere el magistrado presidente, efectivamente, en los juicios electorales 57 y 58 del 2021, efectivamente, se pudiera advertir que, bueno, existe similitud en los agravios que expusieron los actores. Sin embargo, como lo comenta el magistrado presidente, la resolución o bueno, el tratamiento que se le da a cada uno de los juicios es diferente al tratarse de un caso en el expediente 58, en la cual se establece por parte de los actores que existía una posible simultaneidad de postulaciones en ambos partidos en dos partidos por parte de una candidata. En el 58 se entra al estudio del fondo del agravio, y porque se trata de una candidatura, se trataba de una postulación a una candidatura, bueno, más bien de una reelección a una diputación federal, y por lo tanto se establece que él es aplicable el párrafo quinto del artículo 227 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello, en el proyecto el proyecto presentado por el magistrado presidente centra el estudio en el caso del JE 57, no se entra al estudio del agravio, toda vez que se resuelve que no es aplicable este artículo al caso concreto, ¿no? Entonces, por ello se resuelve de esa manera.
Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada. Y luego entonces coincidimos en ese punto. Respecto del 66, si no hay otro comentario, respecto del JE66 en el incidente de aclaración de sentencia, nada más anunciar que toda vez que las aclaraciones de sentencia forman parte de la misma sentencia o de la sentencia misma, y respecto a ese asunto, en cuanto se emitió la sentencia, manifesté no estar de acuerdo con el sentido de la misma y por lo tanto tampoco con los efectos, y esta misma aclaración se refiere precisamente a los efectos de la sentencia, es por lo que no puedo tampoco, en congruencia con ello, acompañar el sentido de esta resolución, y por esa razón me apartaré del proyecto que se presenta. Nada más eso. ¿Va a intervenir también, magistrado? No, magistrado presidente. Bien, ¿alguna otra intervención? Magistrado Miguel, ¿no? No. Si no hay más consideraciones al respecto, por favor, señor secretario, sométalos a votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. En favor de ambos. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. Con mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor del JE57 y por las razones expuestas, en contra del 66, diagonal 2021 y incidente de aclaración. Gracias, magistrado. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente respecto del JE57 diagonal 2021. TED JE57 diagonal 2021 ha sido aprobado por unanimidad de voto. Respecto del incidente relativo al JE66 diagonal 2021 ha sido aprobado por mayoría de votos, obviamente con el voto en contra que ya ha manifestado usted. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. En el expediente TTJE 057 diagonal 2021 se resuelve único. Se confirma en la parte impugnada el acuerdo ITCG 185 diagonal 2021 y por tanto también se confirma el registro de Pedro Cocoletzi Rodríguez como candidato a presidente municipal postulado por el partido Encuentro Solidario. Y en el TTJE diagonal, 066 diagonal 2021 se resuelve. Primero se aclara la sentencia dictada por este tribunal el 27 de mayo de 2021 en el juicio electoral de referencia en los términos precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo, esta aclaración forma parte de la sentencia dictada en el juicio electoral TTJE 066 diagonal 2021. Se han agotado los asuntos previstos para resolverse en la presente sesión pública, si hubiese algún otro asunto que tratar en la misma. De no ser así, siendo las 22 horas con 30 minutos del 30 de mayo de 2021, damos por concluida la presente sesión. Muy buena noche.